Vamos a comenzar a estudiar la racionalización de monomios con expresiones radicales de índice 2. Cuando tenemos un monomio con radical de índice 2, vamos a tener una expresión como por ejemplo a que multiplica raíz cuadrada de, fíjense que el índice es 2. Bueno, la conjugada de esa expresión radical es raíz cuadrada de b. Entonces, ¿cómo racionalizar? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo una fracción que es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Lo primero que vamos a hacer es determinar la conjugada de esta expresión. La conjugada de esta expresión va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces yo a mi expresión o a mi fracción 1 sobre raíz cuadrada de 2 voy a multiplicarla por la conjugada, pero tengo que multiplicarlo tanto al numerador de la fracción como al denominador de la fracción para mantener el equilibrio. Yo no puedo nada más multiplicar el denominador por la conjugada, sino que también tengo que multiplicar el numerador por la conjugada. Cuando yo realizo la operación de multiplicación numerador con numerador, denominador con denominador, obtengo el siguiente resultado: 1 por raíz de 2 me da, en el numerador, 1 por raíz de 2 me da raíz de 2. Y en el denominador, cuando yo multiplico raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, me da raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Dado que esa potencia es igual al índice, es decir, 2 es igual al índice, yo puedo hacer que desaparezca el radical, quedándome como resultado raíz cuadrada de 2 entre 2. Aquí ya hemos racionalizado, fíjense que ya desapareció el radical y de eso se trata la racionalización. Convertimos una expresión radical que era raíz cuadrada de 2 que estaba en el denominador, y ahora tenemos una nueva fracción cuyo denominador es un número entero en este caso. Un siguiente ejemplo sería 6 raíz cuadrada de 3. Aquí nuevamente tenemos que determinar cuál es la conjugada. La conjugada en este caso tiene que ver con el denominador, y por supuesto que es raíz cuadrada de 3. Entonces yo a mi fracción, que es 6 raíz cuadrada entre raíz cuadrada de 3, la voy a multiplicar por la conjugada, pero recuérdense, tenemos que multiplicarlo tanto el numerador como el denominador por la conjugada. Entonces es decir, vamos a hacer esta operación. Entonces, al yo multiplicar los numeradores, me quedarían 6 raíz de 3 en el numerador, y en el denominador me quedaría raíz de 3 al cuadrado. Por lo tanto, si vemos en el denominador, como la potencia es 2, yo ese 2 puedo simplificarlo con el índice. Fíjense que aquí estoy ahorrándome unos pasos, porque cuando nosotros aplicamos la propiedad de potencia radical, acuérdense que en potencia radical solamente se ha afectado el exponente de la cantidad subradical. Si yo introduzco ese 2 como exponente del 3, esa cantidad subradical quedaría 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 3 elevado al cuadrado yo puedo extraer de la raíz, y de esa manera desaparecería el radical. Por eso me quedaría una expresión como 6 en numerado 6 raíz cuadrada de 3 entre 3, porque en el denominador desapareció el radical. Luego, cuando hago las operaciones de simplificación, divido 6 entre 3 me da 2 raíz de 3. Y esta es la racionalización de esa expresión. Un nuevo ejemplo, aquí tengo raíz de 10 entre 3. Y entonces decimos, bueno, pero esto no es una fracción como tal, sino la raíz de un cociente. Bueno, si nosotros aplicamos la propiedad de raíz de un cociente, que es el cociente de las raíces, ¿verdad? Podemos separar el numerador del denominador, los hacemos independientes. Y ahora nosotros vamos a racionalizar el denominador. ¿Qué tenemos en el denominador? Raíz de 3. ¿Cuál es la conjugada de raíz de 3? Bueno, la conjugada de raíz de 3 es raíz de 3. Entonces vamos a tomar a nuestra expresión original, que es raíz cuadrada de 10 entre raíz cuadrada de 3, y lo vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador de esa expresión, de esa fracción, por la conjugada. ¿Cuál es la conjugada? Raíz de 3. Cuando yo realizo las operaciones de multiplicación en el numerador, me quedaría raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 3. Fíjense que aquí, por supuesto, ambos índices son 2, y por lo tanto aplicamos la propiedad
de raíz, producto de raíz igual al índice, ¿verdad? Vamos a verlo. En el denominador me quedará raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces, bueno, pero en principio obtenemos eso, raíz cuadrada de 10 por raíz cuadrada de 3. En el entre, raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ese cuadrado hace que desaparezca el radical, ¿verdad? Y entonces me quedaría algo así como raíz cuadrada de 30 entre 3. ¿De dónde salió el 30? Bueno, si yo aplico la propiedad de producto raíz igual índice, coloco la raíz del mismo índice y multiplico la cantidad de su radical. En este caso sería 10 por 3 me da 30. Y en el denominador me queda 3. Ya esa sería la expresión racionalizada porque no podemos simplificarlo más. Y en este último ejemplo tenemos 5 dividido entre 2 raíz de 10. ¿Cuál es la conjugada de esta expresión? Bueno, es raíz de 10. El 2 no pinta nada. El 2 que es coeficiente de esa raíz de 10 no forma parte de la conjugada. Si ven la expresión arriba, vamos a mostrarla con el mouse. Esta expresión hay un cociente a por raíz cuadrada de b. La conjugada es raíz cuadrada de b. Por lo tanto, este 2 no forma parte de la conjugada. Entonces, si yo multiplico a mi expresión original por la conjugada, tanto al numerador como al denominador, para mantener el equilibrio de la expresión, obtengo este resultado. En el numerador me quedará 5 raíz de 10 y en el denominador me quedará 2 que multiplica al cuadrado del raíz cuadrada de 10. Si yo ese 2, que es potencia de esa raíz que está elevado, de esa raíz cuadrada de 10, hago que se aplicando la propiedad, bueno, aquí hay varias propiedades, pero lo que estamos siguiendo ahorita es la potencia de un radical de manera simplificada. Como ese 2 es igual al índice, hago que desaparezca el radical y entonces vamos a obtener este resultado. En el numerador quedará 5 por raíz de 10, en el denominador 2 por 10. 2 por 10 es 20. Y cuando yo hago la simplificación, obtengo que este resultado, raíz cuadrada de 10 entre 4. ¿Por qué 4? Porque si el numerador tenía 5 y el denominador tenía 20, al hacer la simplificación 5 entre 20 me da 4. Y este es el resultado. En este ejemplo tenemos 2 sobre raíz cuadrada de 2 por x por y. La conjugada de el radical que está en el denominador, por supuesto, es raíz cuadrada de 2 por x por y. Al yo multiplicar a la expresión, esa fracción, tanto el numerador como el denominador por la conjugada, obtengo el siguiente resultado. En el numerador tendría 2 que multiplicaría a raíz cuadrada de 2 por x por y en el denominador tendría a raíz cuadrada de 2 por x por y elevada al cuadrado. Yo en este caso, en el denominador, o nosotros podemos simplificar o eliminar el radical porque la potencia a la que está elevado el radical es igual al índice y obtendríamos el siguiente resultado. En el numerador mantenemos el mismo resultado y en el denominador vemos que desaparece el radical. Y ahí racionalizamos. El proceso de racionalización ya se logró, pero tenemos que terminar las operaciones aritméticas que están pendientes y vemos que podemos simplificar, y siempre que podamos simplificar, simplificamos. ¿Cómo simplificamos? Dividiendo el 2 que está en el numerador entre el 2 que está en el denominador, y el resultado que obtendríamos, o el resultado final que tendríamos, sería esta expresión: raíz cuadrada de 2 por x por y entre x por y. En este otro ejemplo tenemos esta fracción menos, o sea, es una fracción que es negativa, menos, entonces sería 7 en el numerador entre 3 raíz cuadrada de 2 por m por n. ¿Cuál es la conjugada de esa expresión radical? Bueno, solamente el radical, el mismo radical que aparece en el denominador, es decir, raíz cuadrada de 2 por m por n. Entonces yo a mi expresión original, la que quiero racionalizar, tengo que multiplicarla tanto al numerador como al denominador por la conjugada. Al multiplicar por la conjugada tengo el resultado un menos que va a mantenerse, no tiene por qué ser afectado, y en el numerador tendríamos 7 por raíz cuadrada de 2 por m por n.
Y en el denominador mantenemos el 3, que está como coeficiente de la expresión original, pero eso va multiplicando a el cuadrado de raíz cuadrada de 2 por m por n. ¿Okay? Entonces yo aquí puedo nuevamente simplificar el radical, dado que la potencia es igual al índice, hago que desaparezca el radical, y el resultado que obtendré será menos raíz menos de la fracción de 7 que multiplica raíz cuadrada de 2 por m entre 3 por 2 por m por n. Ese 3 por 2 por m por m por n es la cantidad de radical que estaba dentro, radical que desapareció. Luego yo ese 3 lo tengo que multiplicar por ese 2, es decir, yo tengo ya, antes de hacer la multiplicación, vamos a retroceder, aquí ya hemos racionalizado porque eliminamos la raíz, y el nombre del juego justamente se llama eliminar el radical, es decir, la racionalización es eliminar el radical del denominador. ¿Cómo lo hacemos? Con la conjugada. Y en el caso que estamos viendo, monomio con expresiones radicales índice 2, bueno, ya sabemos cómo es la conjugada. Y bueno, ahora sí vamos a hacer las operaciones aritméticas que están pendientes y llegamos a este resultado. Ahí ya no podemos simplificar nada más y esa es la respuesta definitiva. En este ejemplo tenemos una fracción que en el numerador tiene un 5 y en el denominador tengo una raíz cuadrada, fíjense que es una raíz de índice 2, cuya cantidad radical es 8 por a a la 3 por b. En principio nosotros podríamos utilizar como conjugada justamente esa expresión, y al hacerlo deberíamos llegar a los resultados a los que vamos a llegar a continuación, pero no vamos a utilizar esa conjugada. Vamos a hacerlo por el método clásico, que es un método que ustedes, el que yo presento, porque es el que se utiliza en los libros texto y es la manera como deberían resolverlo. No obstante, hacerlo de esta otra manera, utilizando esta conjugada, va a llevar a los mismos resultados. Hay profesores particulares que utilizan o explican este tema y utilizan esa conjugada, no importa. Ustedes pueden aprender todos los métodos disponibles, pero yo voy a mostrarles el método clásico. Lo primero que vamos a hacer es, yo voy a tomar, vamos a reescribir esto, yo este 8 lo voy a descomponer en sus números primos, ¿verdad? 8 es igual a 2 a la 3. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora voy a extraer la mayor cantidad de factores del radical para simplificar ese radical y luego determinar la conjugada con la expresión más simple de ese radical. Entonces, para yo poder extraer factores, bueno, primero voy a descomponer este 2 a la 3, es lo mismo que 2 a la 2 por 2, o sea, aplicando la propiedad de potenciación a la inversa, pues sería de esta manera, y este a la 3 sería igual al cuadrado por a. Ahora, cuando yo extraigo factores, recuérdense que lo que tengo es que todos aquellos factores cuyos exponentes sean iguales al índice o múltiplos del índice pueden ser extraídos. Entonces, al yo hacer la extracción, entonces este 2 al cuadrado por 2 estaría una parte que sale, que es el 2 a la 2, que sale fuera del radical, y el 2 que está elevado a la 1 queda dentro del radical porque su exponente es menor que el índice. En el caso del a al cubo, que lo descompuse como al cuadrado por a, bueno, la porción cuyo exponente es igual al índice sale fuera del radical, como se ve allí en el lado derecho, y la parte cuyo exponente es menor al índice, que es a a la 1, queda dentro del radical. Sobre esta expresión es que yo voy a determinar la conjugada. ¿Y cuál va a ser la conjugada? ¿Sobre qué? Bueno, justamente sobre el radical, es decir, sobre la conjugada lo va a determinar con base a raíz cuadrada de 2 por a por b. ¿Cuál es la conjugada de esa expresión? Es justamente raíz cuadrada de 2 por a por b. Entonces, yo esta última fracción, a esa última fracción a la cual extraímos la mayor cantidad de factores posibles, la voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador de esa fracción por la conjugada. Vamos a hacerlo. Esta es la expresión, esta es la última expresión o la fracción esa la última fracción que determinamos cuando ya extrajimos los factores. Bueno, yo a esa fracción la voy a multiplicar por la conjugada. Tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por la conjugada.
Ahí lo estamos haciendo. Cuando yo multiplico o realizo las operaciones de multiplicación, en el numerador me va a quedar 5 que multiplica a raíz cuadrada de 2 por a, y en el denominador voy a tener a 2 que multiplica al cuadrado de raíz cuadrada de a de 2 por a por b. Dado que esa potencia de 2 es igual al índice, yo puedo hacer que el radical desaparezca, ¿verdad? O sea, ¿cómo desaparece? Porque bueno, aplicamos varias propiedades, potencia radical, extracción de radical, y el resultado es que desaparece el radical. Solo que lo estamos haciendo en un solo paso. Al desaparecer radical me quedaría esta expresión. Y aquí racionalizamos. El objetivo de racionalización se logró porque ya desaparecimos el radical, logramos desaparecer el radical. Pero debemos terminar de hacer las operaciones, simplificación, multiplicación, las que están por allí pendientes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que multiplicar en el denominador, el 2 por 2 me da 4, o 2 a la 2, eso es suficiente. Y el a por a me queda al cuadrado, y ya este resultado como está aquí es suficiente. No obstante, algunos alumnos no resisten la tentación y ese 2 a la 2 lo expresan como 4, lo cual está bien, pero la expresión anterior es suficiente. Con esto tenemos ya racionalizada la expresión original, o la fracción original. En este otro ejemplo tengo una raíz cuadrada de raíz cuadrada de un binomio x más y entre raíz cuadrada de otro binomio que es x menos y. ¿Cuál será la conjugada? La conjugada tiene que ver justamente con el denominador y es raíz cuadrada de x por y. Por tanto, mi fracción original lo va a multiplicar en tanto el numerador como el denominador por la conjugada. Al realizar esta operación o realizar las operaciones de multiplicación, el numerador tendría raíz cuadrada de x más y por raíz cuadrada de x menos y, y en el denominador tenemos raíz cuadrada de x menos y al cuadrado. Ese cuadrado hace que el radical desaparezca, el símbolo de radical, quedando entonces como, fíjense, en el numerador, dado que tenemos una multiplicación de raíz igual al índice, yo creo una sola raíz de índice 2, ¿verdad? Y multiplicamos la cantidad de sus radicales. Fíjense que esa cantidad de sus radicales que se está multiplicando es un producto notable. Y en el denominador tenemos, bueno, lo que quedó x menos y. Cuando yo realizo el producto notable de lo que es el producto de suma más diferencia, bueno, me quedaría en el numerador raíz cuadrada de x al cuadrado menos y al cuadrado. Y en el denominador nos quedaría lo que nos había quedado antes, x menos y esa sería la respuesta final de este ejercicio.